Sí, buenas tardes. Continuando con los ciclos de charlas de Panamá Poster Group los sábados. En el segundo tema tenemos la charla sobre la relación forma y función en las estrategias de marca. De mi lado izquierdo tengo a Francisco Bueno, es licenciado en Diseño de la Comunicación Gráfica de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, de la Ciudad de México. Experto en branding, entre otras compañías, trabajó en Instagram, una compañía especializada en el branding y estrategias de marca. Abajo de nosotros está el licenciado Luis Muñoz, Jean Baptiste, estudió en la Universidad Oloasí, Panamá. Actualmente es director de su despacho Buró 105, un despacho interdisciplinario que se encarga de todo tipo de conceptos de marcas, diseños estratégicos allá en Europa. Bueno, comenzamos con Luis. ¿Qué es la relación forma y función en la estrategia de marca? Bueno, primeramente, Ivo, te agradezco por la invitación y a Panamá Poster Group también. Francisco, un saludo igual, hasta México. Igual, Luis, Eh, para ti. bueno, es muy interesante la pregunta que me haces. Yo, de hecho, lo primero que se me viene a la cabeza es este gran arquitecto, Frank Lloyd Wright, que él habla muy claramente, bueno, tiene una frase que ha sido ya muy popular por años, que forma y función son una sola cosa. Así al igual que Massimo Vinelli habla de que el diseño es uno. Ahora, yo explicaré esto, cómo lo veo yo desde mi punto de vista. En el caso de Frank Lloyd y la estrategia en el diseño, se refiere a que sin uno no puede estar el otro. Uno no puede estar separado del otro. En el caso del diseñador gráfico y la estrategia, es el mismo caso. No puede estar uno sin el otro, ya que necesitas un tipo de información que se necesita para poder crear o solucionar un problema. En el caso de lo que dice Massimo Vinelli en cuanto al diseño es uno, me refiero a que sí, el diseño es uno, pero detrás de ese diseño debe haber una estrategia que te ayude a crear toda esta serie de puntos, por llamarlo de alguna forma, para poder llegar a una solución. Eso sería, pues, mi punto de vista con referencia al tema, con referencia a tu pregunta, Ivo. Ok. Francisco, ¿tú qué piensas? Gracias, Ivo, antes que nada por la invitación. Un gusto, ahora sí que de partir, ¿cómo se llama? En esta plática con Luis y contigo. Entonces, reitero mi agradecimiento a Panamá Poster Group también. Y pues bueno, retomando tu pregunta, voy a tomar la línea que planteó Luis para también recalcar que hay algunos autores que efectivamente ven en esto lo que se llama una falsa dicotomía. Efectivamente, son una unidad desde el punto de vista de la estrategia. Planificar estas acciones implica ahora sí que tenerlas por separado en una estrategia. Ojo, pero cuando ya se hace un mensaje, una representación visual, un gráfico que tenga que transmitir información, pues sí, efectivamente, como diría ¿cómo se llama? Vinelli, es uno. Pero eso es cuando ya llega, ahora sí que al receptor se va a ver un todo y efectivamente no se va a ver forma ni se va a ver función por separado. Eso es muy importante, pero en una estrategia y cómo se trabaja en una estrategia se tienen que distinguir. Y claro, lo que debemos preguntarnos es cómo transmiten contenidos las representaciones gráficas o bien cómo dotar de forma gráfica esos contenidos. Entonces, cuando ya se, ahora sí que recibe ese mensaje, pues sí, vamos a ver una unidad y el mensaje nos va a llegar sin tener, ¿cómo se llama? Esta dicotomía. Entonces, pero como estrategas de branding debemos perfectamente identificar qué es una y qué es otra cuando se trabaja
Sí, efectivamente, cuando se están planeando las acciones en una estrategia, debemos tenerlo muy claro y no confundirlas. Pero como nuestro método es decodificar, entiéndase, separarlas y tenerlas muy claras, cuando lo estamos haciendo, pues sí, vamos a ahora sí que identificarlas, pero cuando se ya recibe el mensaje, los mensajes y se van a interpretar, pues sí, ahí es un impacto. Ahora sí que yo le llamaría global. Se ve literalmente ya el todo y pues el mensaje está tal cual ahí, ¿verdad? Esa sería mi, ¿cómo se llama? Respuesta a tu pregunta, A lo Ivo. que sería eso. Pero, a ver, no tiene que ver muchos factores, por ejemplo, locales, que pueden influir en la recepción del mensaje, porque los signos, símbolos del que está hecho, por ejemplo, la parte visual, lo primero, que es un logotipo, no influye el medio donde estés, o todos son lenguajes universales que puede entender cualquier población de cualquier parte o comunidad en el mundo, en el planeta. Luis, ¿qué opinas? Bueno, Tú que estás en Europa, por ejemplo, lo que puede entender un europeo es lo mismo que puede entender un latinoamericano en ese proceso de forma y función. Porque mucha gente piensa que el símbolo que ven, el dibujo, es lo más importante. ¿Es así o no? no, bueno, en mi experiencia que he tenido acá en Europa, eh, se ha hablado mucho de que se le pone mucho peso al símbolo como tal. Pero para responder a tu pregunta, yo creo que debería iniciar, si voy a utilizar estrategia, que es básicamente información, la cual yo personalmente le llamo descubrimiento. Esa es una información que yo voy a obtener por medio del cliente, por medio de preguntas, por medio de situaciones, que me ayudarán a mí a entender claramente no solamente problemas, sino otras cosas que el cliente en ese punto o en ese momento no ve. Así es que yo no empezaría por el logo. El logo es una parte que por lo general es lo que, básicamente lo que él te pide al momento de esa primera reunión. Sí, tengo un problema, quiero un logo. Ok, perfecto, ya tengo una lista, eso es lo que tú quieres. Pero ahora hablemos y nos sentamos y hablemos qué realmente es el problema, ¿no? Pero todo depende de muchas otras cosas. Por lo menos, ¿qué tipo de preguntas yo haría? O eh, eh, cómo yo haría como diseñador, porque en ese momento no estoy actuando como diseñador, estoy solamente teniendo una conversación. No estoy buscando ni la venta, no estoy buscando el proyecto, no estoy interesado en saber la magnitud del proyecto, estoy interesado más específicamente en la persona. Así que yo por lo general no empiezo por el logo. El logo viene siendo parte de un proceso que viene en una etapa mucho más adelante. Esa sería mi respuesta con referencia a tu pregunta. Ok, o sea, el logo es consecuencia de todo el proceso que tú estableces. Es una parte, sí. Es Es una una parte. parte. Sí. Pero, Francisco, pero al final de cuentas, lo que le interesa al público es la imagen que reciben. Digamos, el que lleva el peso específico en toda una comunicación de un evento, por ejemplo. Me acuerdo de la JMJ, todo se basó, aunque era toda una logística, las Jornadas Mundiales de la Juventud aquí en Panamá, la imagen fue muy poderosa en su momento, independientemente de que si la gente pensara los diseñadores pensaban que estuviera bien hecha o no, fue un elemento importante. ¿Por qué no darle esa importancia a ese elemento al final de cuentas? Digamos que no se trata de no dársela, de hecho la tiene, si sabemos, si entendemos cómo opera la percepción, sí, un impacto visual nos va literalmente a ganar siempre. Ahora, no estoy ponderando uno y estoy excluyendo otro, pero con respecto a tu pregunta de que si se debe de alguna manera interpretar por un símbolo, una representación visual por diferentes culturas, pues bueno, yo diría lo siguiente,
Eso es a lo que se aspira, efectivamente, que esos elementos se vuelvan universales y los pueda interpretar, digamos, cualquier receptor en cualquier cultura, pero desde mi punto de vista, pues hay discrepancia en el contexto, ahora sí que cultural, lo que, digamos, un signo visual representa en un, no sé, contexto como el de México, un contexto como el de Panamá, o bien un contexto como el de Malta, Europa, pues son cosas distintas. Habrá similitudes, por supuesto, pero yo veo que también hay muchas diferencias y ahí sí quizá habría que apelar a la percepción estrictamente, la psicología de la percepción y ver. Pero como dice también Luis, hay que hacer hincapié en esto. No, en una estrategia no se debe, para mí, partir de un gráfico. Efectivamente lo va a incluir, me queda claro, uno o varios que se diseñen, pero primero hay que entender la problemática a la cual se enfrenta una estrategia, entender el problema, investigar sobre el problema, ver dónde están literalmente, ahora sí, que los puntos clave para poder resolverlo. Y sí, ojo, lo que se pide comúnmente es un símbolo o es un logotipo o bien una nomenclatura que incluya un símbolo y un logotipo, pero definitivamente cuando haces una estrategia, eventualmente no vas a empezar nunca por hacerlo, puesto que la información que vas a comunicar se debe asimilar. Y evidentemente, como dije hace un momento, tenemos que dotar esa forma, esa representación gráfica con valores, con significados, que signifique, digamos, para el público objetivo al cual se va a destinar esa estrategia. Entonces, sí, hay que, yo creo que quitar en la medida en la que como profesionales se nos permita quizá quitar ese mito. Sí, piden un logotipo, pero no empezamos en una estrategia nunca por un logotipo ni por una imagen. Si acaso hay información del problema, investigación del problema, el cliente, los clientes, pero nunca vamos, el inicio nunca es un gráfico en una estrategia, sin quitarle la importancia que tendrá en su momento y cuando se decida resolverlo o bien resolverlos, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Otra cosa que quiero preguntarle a ustedes es lo siguiente, y principalmente con la parte de la forma. ¿Qué características debe tener una forma, un signo marcario, para que sea efectivo? Debe ser narrativo, debe tener muchos elementos. Si un cliente o una institución les pide que lleve una serie de cosas, que tenga una serie de características, ese símbolo, ese signo, ese logotipo, ¿qué es lo más adecuado para abordar, cómo debe plantearse esa forma? Luis. Bueno, de hecho, quería comentar acerca de lo que estábamos hablando anteriormente, si puedo agregar un poco más ahí. Ok. Eh, eh, Esto es para todo aquel diseñador que opina que el logo es muy importante. Sí, yo amo los logos, soy creador de logos, me gustan los logos, pero no puede ser el primer punto de conversación. Ahora, con referencia a lo que estás hablando, Ivo, pues en mi caso, hay un proceso ya establecido. Y cuando me refiero a un proceso, me refiero a una serie de puntos que se hablan con el cliente antes de cualquier creación, cualquier dibujo, cualquier cosa que tenga que ver con papel y lápiz. Hay una serie de discusiones y de diálogo con el cliente con referencia a este punto en particular. Por ejemplo, se le aclara al cliente de que no vamos a discutir colores, no vamos a discutir líneas, si son gruesas, si son más delgadas, si el símbolo que yo quiero es de este tipo. No, se le aclara al cliente que no vamos a discutir eso, ya que tenemos que pasar primero por esta sesión de descubrimiento,
donde obtendremos información de diferentes tipos de temas, y basado en esa investigación, en esa información, es que entonces tomaremos decisiones con referencia a ciertos puntos. Obviamente el logo debe ser creado basado en 3 puntos que considero yo personalmente, no sé si Francisco, tiene que ser basado pues en la industria, tiene que ser memorable, cuando fuera memorable tiene que perdurar, ser creado para que dure, no para que después de 5 años venga el cliente y diga, bueno, ese logo no me gustó más, así que vamos a cambiarlo nuevamente porque el anterior lo hizo mal. Así que debe tomarse en consideración de que debe perdurar. No puede ser tomado solamente por el hecho de que estamos en fashion o algo que está en Tendencia. Sí, una tendencia. Y obviamente lo más lógico es que también funcione en varios tamaños. Por lo general, yo inicio con blanco y negro. Y de hecho, cuando se lo enseñamos al cliente, se lo enseñamos en blanco y negro. Al final es que se hace una presentación y obviamente se habla del color. Pero sí, desde un punto, desde el inicio se le hace entender al cliente de que no estaremos hablando de colores o de formas o de tipos de símbolos que él considera que debe su empresa tener. No. Cada uno tiene su rol. Y el rol que el cliente tiene es brindarnos a nosotros la información y nosotros ser responsables con él, obviamente manteniéndolo informado de lo que está pasando, porque él también es parte de ese proceso. Y eso es todo lo que yo diría con referencia a eso. No sé si Francisco, si tiene algo que añadir. A ver, Francisco, ¿qué Pues piensas sí, de eso? Si lo quieres redondear o quieres responder mi pregunta, porque quiero ser un poco de abogado del diablo en ese sentido, porque a lo mejor un cliente dice, a mí qué me importa todo el rollo que me eche. Yo quiero que me hagas un logo bonito y que me sirva y la gente le guste y diga que está pretty, que está bello. Bueno, Ivo, a ver, como profesionistas debemos entender, vuelvo a insistir, metodológicamente, que un signo visual se resuelve en un momento que no es, como dice Luis al inicio. Como profesionista me pasa que veo, al igual, como ya se ha comentado que ustedes, que no se distingue entre estética, entre función, entre juicio de valor, me gusta, no me gusta, pero como dice Luis, un signo, en este caso una marca, debe cumplir más allá del gusto de un cliente, debe cumplir con un objetivo preciso de comunicación, ya sea comunicación de significados, de valores, para generar un puente con un receptor, con un público objetivo. Y claro, como profesionistas estamos obligados a entender la diferencia entre eso, qué es la estética, qué es la cuestión meramente visual, colores de un signo, pero también debemos entender que hay un cometido, que hay una función, que es comunicar y transmitir valores y significados. Yo creo que el cliente, sí, como bien dices, nos va a pedir, quiero un logo, pero a ver, Ivo, no voy a entrar en detalles, pero habrá particularidades del proyecto que te permitan argumentar y, como dice Luis, entrar en una dinámica de análisis para poder encontrar ahora sí que la forma y la función que representen a cabalidad los objetivos del proyecto. Y eso pues no se logra simplemente con la estética. Y ahora sí, tenemos, voy a retomar lo que ya dije hace rato, sí, el impacto visual por sí mismo tiene, valga la redundancia, pues ahora sí que una impronta inmediata, es una inmediatez a la cual no podemos sustraernos. De ahí la importancia también de controlar esa forma y esa función, pero no es ni lo único de la estrategia y no es, digamos, el inicio. Dependiendo del proyecto y la metodología que el proyecto amerite, pues ya se decidirá. Me ha pasado en una manera muy recurrente que el cliente llega y, ojo, me imagino que ustedes también, que dice, oye, me gustaría que retomaras esta imagen. Y yo contesto, bueno, es que esta imagen fue resuelta para este problema en particular. No podemos, salvo tenerla como en un contexto referencial, estudiar en la medida que se pueda el proyecto, posiblemente no lleguemos a esa solución visual. No lo sé, es más, no lo sé honestamente. Primero hay que investigar,
estudiar y con eso argumentar literalmente con nuestro cliente y convencerlo de cuál es ahora sí que el símbolo, el logotipo, incluso decidir la nomenclatura dependiendo del proyecto. No sé, o sea, hay que empezar por analizar, de ahí que la visión ahora sí que científica, analítica debe estar para poder representar visualmente entre muchas otras acciones y decisiones, ¿cómo se llama? Estratégicas. Un símbolo pues es un elemento más, Ivo, la verdad. Perfecto. Bueno, ya estamos entrando en la recta final. Desgraciadamente estas charlas son muy cortas y el tema es muy extenso. De hecho, nada más estamos abordando un solo punto de los 10 posibles puntos que se hablen sobre estrategia de marca, que en este caso es relación forma y función, que es quizá los puntos más importantes por la cuestión de la estética. Decir, no, que la forma importa, no, que la función importa. Pues no creo que la forma y la función no puedan convivir. Y los resultados serían mucho mejores si hay una adecuada relación entre forma y función. Para finalizar, entonces, cada uno de sus conclusiones, si se pueden dar conclusiones acerca de qué es lo más indicado, qué es lo que debe hacer ya sea un estudiante que empieza a trabajar en branding, un profesional que ya esté trabajando en branding, a lo mejor, ¿qué consejo le pueden dar a esos muchachos y a esos diseñadores que no son tan expertos en branding, pero que de repente le piden un logo o le piden una identidad de marca? Luis. Bueno, yo lo que le diría a los muchachos, pues, es necesario entender un poco de cómo crear y llevar una estrategia. Pero obviamente yo le llamo descubrimiento, como dije anteriormente. Es importante saber o conocer de este tema. Ahora, no es obligatorio, no es obligatorio. Si tú eres el tipo de persona, si eres el tipo de persona que le gusta y se entretiene creando cosas, pues, está bien, está bien. Sin embargo, es importante que conozcas que cada trabajo que crees, que vayas a crear, si es basado en solamente tu gusto como diseñador, hay un problema. Porque estamos hablando de una empresa, no estamos hablando de tus gustos, estamos hablando de que esa empresa tiene metas, esa empresa tiene deseos de llegar a otro punto. Entonces tú tienes que ayudarlo de esa forma. Y la única forma que existe para ayudar al cliente de esa forma es por medio de una estrategia clara. ¿A quién se le va a dirigir esta información? ¿Cómo se va a dirigir esa comunicación? Tono, voz, tipo de imagen que vas a utilizar. Todo eso debe ser hablado antes de cualquier diseño. Ahora, lo mismo ocurre con algunos diseñadores o ilustradores que crean patrones, ya sea para diseño de interiores, para interiores de alguna oficina o X o Y de alguna marca. Pero es necesario también, si vas a crear un patrón o si vas a crear algún tipo de dibujo o ilustración, debe ser basado en esa misma información, en esa misma estrategia que se haya creado. Así es que, como le digo, muchachos, no es obligatorio saberlo, pero si vas a dedicarte a la creación de marcas, es importante que no solamente sepas de estrategia, pero también sepas de cómo tener una conversación con el cliente. Es importante. También saber qué preguntas hacer. Y para poder saber qué preguntas hacer, debes saber sobre la industria en la que se maneja el cliente. Y si no la sabes, obviamente la única forma de hacer eso es recopilar información del cliente. Ese sería mi punto. No sé, Francisco. Francisco, tus conclusiones, si se puede llamar conclusiones a un tema que en tan corto tiempo podemos abordar, pero que esto puede llevar horas y horas y horas. Claro, el tema es tan vasto que seguramente nos puede llevar días y posiblemente semanas debatir esto, pero bueno, es exacto. Yo diría algo, para mí la estrategia siempre es, ¿cómo se llama? La piedra angular. Yo siempre planteo la estrategia como el qué, saber qué vamos a hacer. El cómo viene para mí después. Si yo tengo claro
como estratega el qué voy a comunicar con todo lo que ya vimos, información, análisis, preguntas. Si tengo claro el qué, el cómo vendrá para mí de una manera casi natural. O sea, yo no recomiendo separarlo. Primero es el qué comunico, después es el cómo lo voy a comunicar. Y ahí sí ya tenemos la estrategia que va a evitar el sesgo, efectivamente, de un acercamiento empírico. Y como dice Luis, no está mal, simplemente para nada está mal. Pero una estrategia para una empresa demanda saber a cabalidad, entenderla, cuál es el lenguaje que van a manejar para comunicarse con su público objetivo. Entonces, insisto, una estrategia es el qué. El cómo, ahí viene la forma, viene también ya la función, los colores, los elementos, la gráfica secundaria, fotografías incluso y los elementos que se requieran, porque ya literalmente ese cómo responde al qué, y entonces harán literalmente un ¿cómo se llama? Puente que se literalmente continuará con otras disciplinas. Llamemos, por ejemplo, ahorita solo por citar alguna, no sé, alguna estrategia de branding digital, no sé, publicidad, pero la piedra angular siempre será la estrategia. El qué y después vendrá el cómo. Así que haré mucho énfasis para esos nuevos, ahora sí que colegas, estudiantes que están ahora sí que en esta área de ¿cómo se llama? Del conocimiento, pues que aprendamos de todo, estrategia, forma, función, y la apliquemos en la medida en la que podamos y la vendamos también. Ese es el cometido a nuestros clientes, ¿verdad? Sí. Bueno, ya estamos finalizando el programa del día de hoy. Yo nada más quería hacer una reflexión, y eso se aplica a todo, no solamente a estrategia de marca, branding. Siempre hay que tener un desarrollo, un proyecto. Yo todo le llamo proyecto, y los proyectos implican estrategia. No es solamente la inspiración. Yo les quiero decir algo, no es solamente sentirse que uno tiene muchas capacidades, que uno es muy apto, que uno hace o dibuja mejor algo, o que maneja mejor los colores, o que uno tiene una técnica depurada, que yo hago modelados 3D, o que yo hago esto. Más que todo esto es comunicación visual. Y ante todo hay que tener una estrategia. La estrategia es fundamental en el desarrollo de todos los tipos de productos visuales. Y espero que esta reflexión les sirva, porque esa es una de las cosas que hemos aprendido cada uno de nosotros en nuestro ejercicio profesional de años, de muchos años de estar bregando en esto que nos encanta tanto. Aparte, amamos esta carrera. Y bueno, espero que reflexionen, aborden las cosas de una manera, no se sientan tanto artistas, porque aquí tenemos una parte técnica en la carrera. Podemos hacer cosas que parecieran artísticas o puedan ser artísticas, incluso en muchos casos, pero ante todo esta es una carrera de mucha formación técnica en la cual hay que tener mucha estrategia, mucha estrategia. Le agradecemos a todos ustedes el que hayan estado con nosotros el día de hoy, y bueno, creo y los invito a mis colegas a que podamos hacer futuros programas sobre branding. Ya les estaremos anunciando más adelante en el transcurso del año otras entregas con otras temáticas sobre la estrategia de marca, sobre la marca, el branding, el posicionamiento y esas cosas. Muy amable, gracias por estar con nosotros, y nos vemos pronto en la siguiente charla. El próximo sábado será sobre estructuras de carnaval. Y bueno, gracias por todos por acompañarnos el día de hoy.